Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero hablarles hoy un tema acerca del conflicto armado en Colombia. Quiero hacer énfasis en un caso como es la masacre de Trujillo ocurrido entre 1986 y 1994. Y pasa que por aquella época se registraron al menos unas 342 casos de homicidios, de masacres, terrorismo, secuestro, torturas, encabezados por narcotraficantes de la época como Diego Montoya y Henry Loaiza. Trujillo en ese tiempo era un pueblo muy tranquilo, lleno de campesinos. Todo comenzó cuando un padre lideró un movimiento social llamado el Tejido Social, que se trataba de hacer que los campesinos pudieran legalizar sus tierras, que no fueran de terratenientes, sino que fueran propias. Entonces, misteriosamente comenzaron a ser desaparecidos de sus casas, llevándolos por uniformados, acusándolos de ser parte de trabajar para el ELN, cuando esto no era así. Ellos simplemente querían hacer una labor social y simplemente por el hecho de querer ayudar a las demás personas fueron víctimas de este tipo de violencia. Pues el padre Tiberio Fernández fue torturado, tuvo que ver cómo su sobrina fue violada, después de esto fue decapitado, sus manos fueron quemadas, cortadas con la motosierra y su cuerpo tirado al río del Cauca, donde 2 años después salieron a flote la masacre que se vivió en la época. Fue una época de terror, inclusive los campesinos que estaban ayudando al movimiento también fueron víctimas de tantas muertes y torturas en secreto que hubieron, e incluso muchos asesinatos con motosierra. El objetivo de todos estos actos eran amedrentar a toda la población para que ellos pudieran ser despojados de sus tierras, para que pudieran entregar sus tierras y estos a su vez quedarse con la tierra de los campesinos y adueñársela de manera ilegal. Y ya para 1995 el presidente de la época reconoció que hubo responsabilidad de el Estado colombiano en esta masacre que se presentó durante la época. Bien, entonces esto era todo lo que quería contarles de lo que sucedió en la época en el pueblo de Trujillo. A continuación voy a hablar de 3 interrogantes. Primero, el porqué de los hechos. Estos hechos responden a la secuencia o combinación de 3 operaciones. Primero, el sometimiento, segundo, el desplazamiento y tercero, la eliminación de determinados sectores de la población o de una determinada colectividad, como en este caso, la población, y asimismo los paramilitares querían acabar con lo que era el ELN. Esas masacres tenían un efecto en triple función. Primero, era preventiva porque querían garantizar el control de las poblaciones, las rutas y los territorios. Era punitiva porque castigaban ejemplarmente a quien desafiaba ese equilibrio que ellos decían tener a través de las masacres. Y es simbólica porque ellos mostraban que podían romper todas las barreras éticas y normativas, incluidas las religiosas, que en este caso se evidenció con la masacre del padre Tiberio. El segundo interrogante es cómo surgieron estos hechos. Estos hechos surgieron por la violencia entre 2 grupos. El primero, que atentaba contra la integridad física, que eran los paramilitares, y el segundo, que atentaba contra la libertad y los bienes, como lo era la guerrilla. Las masacres ocurridas en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar fueron una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres que fueron perpetradas por una alianza regional y temporal entre las estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza y fuerzas de la seguridad del Estado, como lo fue la Policía y el Ejército Nacional, que perpetraron crímenes. Entre ellos está la limpieza social, la eliminación de testigos, el despojo de tierras y la persecución política. Nuestro tercer y último interrogante: ¿qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? Bueno, les cuento, en ese entonces no existía la ley 387 del 97, que es la que garantiza la protección de las personas que sufren de desplazamiento forzado. En ese entonces, valga la redundancia, los narcotraficantes vieron en estas tierras una alta rentabilidad pues de financiación. Entonces, asimismo, buscaron desplazar a sus habitantes y apoderarse de sus recursos generadores de riqueza, como lo son las tierras, los recursos naturales, los corredores viales, entre otros.
Asimismo, quedaron condiciones sociales desfavorables, que en último término también causan desplazamiento, exclusión y pobreza. Hacían que estas personas fueran partícipes de las masacres, de los asesinatos, de los secuestros, de las retenciones y de forma generalizada el miedo que tenían estas personas los llegaban a presionar tanto que abandonaban sus tierras y su historia. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye en la construcción de paz? La importancia de que nosotros realizamos, reconozcamos nuestras memorias, nos permite analizar, ¿sí?, nuestro pasado para ver qué pasó con la sociedad, qué hicimos nosotros como ciudadanos, qué aportamos a la sociedad de manera significativa. Si aquellas personas como que elegimos para orientar nuestro país, para que se cumplieran nuestros derechos, nuestros deberes, nuestro país progresara, fueron las correctas. ¿Qué pasó con esa serie de decisiones que ellos tomaron? ¿Qué otro rumbo podría haber tomado nuestro país? ¿Sí? Al analizar nuestro pasado, como decía, podemos buscar una ruta, podemos buscar alternativas para dar soluciones a, digámoslo así, a decisiones que los dirigentes han tomado de manera equivocada, ¿sí? Quizás no fueron las mejores en algunos casos, reitero, en otras ocasiones lo fueron. Para poder aportar a la sociedad, para poder atrevernos a hablar de política, de cultura, se hace necesario conocer nuestras raíces, porque no podemos llegar a hablar por hablar sin tener conocimiento del tema, ¿sí? Para nadie es un secreto que Colombia ha estado sometido bajo el yugo de la guerra, del poder, de la politiquería. Pero nosotros, como sociedad actual, como ciudadanos de Colombia, que está así estipulada en la Constitución política, tenemos el deber de analizar, conocer estas memorias. Ya hay evidencia sobre ello. Muchas veces se desconoce, ¿sí?, pero las situaciones pasadas, pero es por pereza, por no leer, por no instruirnos, ¿sí? Como decimos, es que nosotros no podemos hacer nada. Sí, sí podemos hacer a través de nuestro voto. Nosotros como colombianos podemos tomar decisiones, pero hay que saber cómo realizar, cómo podemos participar en nuestro país para que nuestra voz sea escuchada, ¿sí? No dejemos que simplemente para unos pocos sean los que sigan dirigiendo nuestro país. No quiero decir con esto que es que tenemos que imponer nuestras ideas, no. Hay que buscar un equilibrio donde lo que sea bien para mí también sea bien para los demás.